espaldas del sol. Capítulo 1. El hombre perfecto. Chicago, mediados de abril de 1929. Candy se tomó unos segundos para contemplarse en el espejo del tocador, algo que no tenía por costumbre hacer, pero aquel era un día especial. Ni siquiera después de 2 años viviendo en la mansión Arley, donde se había mudado tras su ruptura con Anthony, lograba acostumbrarse a la inmensidad de esa alcoba que bien podría albergar hasta 4 modestos dormitorios similares al que una vez ocupó en el hogar de Pony. Una sonrisa complacida le curvó los labios. La imagen que el espejo la devolvía le agradaba bastante, especialmente teniendo en cuenta que no se había esmerado demasiado. Claro que demasiado era relativo en comparación con lo que habitualmente hacía, que era nada. Así que, sí, visto de esa manera, sí se había arreglado, y mucho, simplemente con aplicar un ligero rubor en sus mejillas, ya de por sí sonrosadas, y un brillo rosado en sus labios, que atenuaba su rojo natural. Se incorporó y al retroceder unos pasos para obtener una vista completa de su aspecto, tropezó con el banco sobre el que había estado sentada y le faltó poco para caer hacia atrás. Un grito ahogado escapó de su garganta. Tras recuperar el equilibrio, dirigió una mirada furiosa al culpable que casi la hace comprobar la dureza del suelo de madera contra sus posaderas. Estuvo a punto de propinarle un puntapié, pero en cuanto sus ojos verdes se posaron en él, la rabia pronto se transformó en un sentimiento de culpabilidad. Aquel banco de madera blanca, algo ajada por el paso del tiempo, como la discreta tela floral en tonos pastel que tapizaba el asiento acolchado, había pertenecido a Rosemary, la hermana de Albert. Candy lo había adoptado con especial cariño cuando se enteró al poco tiempo de llegar a la mansión que la matriarca planeaba deshacerse de él por considerarlo un trasto viejo y, a su juicio, demasiado deteriorado. A ella no se lo pareció y afortunadamente Emilia no se opuso y permitió que Candy siguiera usándolo. Además, encajaba con el resto del mobiliario de la alcoba, tallado con la misma madera y con los tonos que se repetían en las cortinas y la ropa de cama. Volvió a situarse frente al espejo, esta vez prestando atención a su vestido, tal y como había sido su propósito antes del lamentable incidente con el banco. No pudo evitar que una sonrisa se le escapara de nuevo al contemplar su aspecto, aunque enseguida se reprendió por ello. «Vaya tonta estás hecha», pensó. «Ahora te vas a volver presumida». El vestido, sin embargo, bien merecía esa sonrisa de satisfacción. Era una pieza de seda color verde agua. La cintura baja, tan de moda ese año, se ajustaba justo donde debía, con un cinturón de pequeñas cuentas que brillaban discretamente. La falda se desplegaba con suaves pliegues simétricos hasta casi los tobillos. Las mangas, apenas unas pequeñas tapas que cubrían los hombros, y el escote recto, adornado con un discreto bordado, le conferían ese aire moderno y sofisticado tan en boga. Era un regalo de la tía abuela Elroy, empeñada siempre en que Candy vistiese como correspondía a una dama de su posición, y había permanecido semanas colgado en el armario, mientras seguía siendo fiel a sus cómodas prendas de diario, esas que no temía estropear y le permitían mayor libertad de movimientos. Pero hoy, viéndose frente al espejo, tuvo que admitir que Emilia había dado en el clavo con su elección. Por un momento se preguntó si la tía abuela Elroy habría pasado horas en las modistas más exclusivas de Chicago
buscando algo que se ajustara no solo a su figura, sino también a su personalidad. Sonrió para sus adentros al pensar en la anciana, recorriendo sastrerías con su habitual expresión severa, examinando cada prenda con ojo crítico, hasta encontrar exactamente lo que buscaba. Porque ese vestido era perfecto, lo suficientemente elegante para satisfacer las exigencias de la tía abuela, pero lo bastante sencillo para que Candy se sintiera cómoda llevándolo. Y, siendo hoy un día tan especial, parecía el momento indicado para estrenarlo. Al fin y al cabo, incluso ella debía reconocer que había ocasiones que merecían algo más que sus queridos vestidos de algodón, por mucho que estos le hubieran sido sus fieles compañeros durante tanto tiempo. Sí, por fin había llegado el momento de conocer al señor Terence Grantchester. Durante casi 3 meses había escuchado hablar de Terence Grantchester, tanto que a veces sentía como si ya lo conociera. Albert no había escatimado palabras para describir a su amigo. Su brillante inteligencia, su agudo sentido del humor, su noble carácter. Es uno de los hombres más íntegros que he conocido, le había dicho numerosas veces. Desde que Albert y el señor Grantchester regresaron a América, se habían visto en algunas ocasiones, breves encuentros marcados por las apretadas agendas de ambos. Y aunque la idea de que Terry conociera a la hija de Albert había estado presente desde el principio, siempre había surgido algo para impedirlo. El caso es que, por una razón u otra, el esperado encuentro se había ido postergando hasta hoy. Candy se sorprendió a sí misma, preguntándose si su nerviosismo actual se debía, en parte, al propio Albert. Durante los 2 últimos días, no había parado de recordarle la inminente llegada de Terry. Mañana conocerás a Terry. Verás cómo te cae bien Terry. Terry está deseando conocerte. Mientras se miraba por última vez al espejo, repasando mentalmente todo lo que Albert le había contado sobre Terry, no pudo evitar preguntarse si estaba idealizando a aquel hombre. ¿Era posible que alguien fuese tan perfecto como lo pintaba Albert? ¿Tan inteligente, tan amable, tan talentoso, tan todo? Un súbito pensamiento la sobresaltó. Desvió la mirada hacia el reloj Cartier de oro rosa que descansaba sobre su mesita de noche. No le gustaba en lo más mínimo, pero llevaba allí desde que se había instalado en esa alcoba y no se atrevía a deshacerse de una pieza que, intuyó, debía de ser carísima. El corazón le dio un vuelco. Las 6:10. Se suponía que el señor Grantchester llegaría a las 6, y algo le dijo que la puntualidad sería otra de sus muchas virtudes. ¡Qué torpeza la mía!, murmuró mientras se precipitaba hacia la puerta. ¿Qué iba a pensar de ella, el hombre perfecto, si el día en que por fin se iban a conocer lo hacía esperar? Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, Candy bajó la escalinata a toda prisa. Sus pies, calzados con unos zapatos de tacón bajo de charol negro, apenas rozaban los escalones, como si volara. En su mente solo había una idea: llegar al salón principal cuanto antes. Al llegar al pie de la escalera, casi se da de bruces con Dorothy, una de las doncellas. Dorothy, una muchacha de cabello castaño recogido en un moño y ojos vivaces, apareció de repente por el pasillo de la derecha, cargando una considerable pila de sábanas y toallas recién lavadas y planchadas. El susto fue mutuo. Dorothy ahogó un grito y la montaña de ropa blanca se tambaleó peligrosamente en sus brazos, amenazando con caerse al suelo. Candy contuvo la respiración, imaginando el desastre que habría ocasionado si la ropa hubiese terminado esparcida por el suelo. Pero en cuestión de segundos, Candy se echó a reír alegremente. Su risa cristalina y contagiosa resonó en el vestíbulo. La imagen de Dorothy
con el rostro enrojecido por el susto, los ojos desorbitados y una mueca de espanto, le resultó irresistiblemente cómica. «Lo siento, Dorothy», se disculpó entre risas. «No quería asustarte. Iba con prisa y no te he visto». Dorothy negó con la cabeza y terminó sonriendo también. «No se preocupe, señorita Candy. Cosas así ocurren todos los días». «Gracias a Dios que no se ha caído la ropa», añadió Candy, echando un vistazo a la pila de sábanas y toallas. «Habría sido un desastre». Tras una breve pausa, en la que ambas se dedicaron una sonrisa divertida, Candy reanudó su camino hacia el salón principal. Se dirigió con paso rápido hacia las puertas dobles de caoba pulida, de un tono marrón rojizo, que separaban el vestíbulo del salón. Un repentino escalofrío la recorrió. La risa y la ligereza del encuentro con Dorothy se habían esfumado, reemplazadas por una mezcla de expectación e inquietud a partes iguales. Se detuvo frente a las puertas, con la mano extendida hacia el pomo del latón. Dudó un instante, como si necesitara reunir el valor suficiente para entrar, sospechando que, al otro lado, ya se encontrarían la tía abuela, Albert y el hombre perfecto. Terrence Granchester, con la cortesía innata que lo caracterizaba, seguía el hilo de la conversación que la tía abuela Elroy había hilvanado con meticuloso interés. La anciana, sentada en un sillón de respaldo alto tapizado en damasco color crema, parecía genuinamente fascinada por las descripciones que Terry le ofrecía sobre la construcción naval. Sus preguntas precisas y directas daban fe de una mente ágil aún y una curiosidad insaciable. «Así que, señor Granchester», prosiguió con la voz ligeramente cansada por el tiempo, «dígame, ¿qué diferencia existe en la construcción de un transatlántico destinado a surcar el Atlántico Norte comparado con aquellos que navegan, digamos, por el Mediterráneo?» El hombre esbozó una sonrisa amable. «La principal diferencia, señora Elroy, reside en la resistencia y la estructura del casco. Los buques que desafían las aguas embravecidas del Atlántico Norte, con sus tormentas y olas habituales, requieren un refuerzo considerablemente mayor. El acero debe ser más grueso, las cuadernas más robustas. En cambio, las embarcaciones destinadas a mares más tranquilos pueden permitirse una construcción más ligera, priorizando quizá la velocidad y la elegancia en sus líneas». La tía abuela asintió lentamente. Sus ojos aguileños brillaban con satisfacción. «Entiendo. Y dígame, ¿cuáles han sido los mares más desafiantes que sus barcos han tenido el honor de navegar?» «Hemos tenido naves explorando las gélidas aguas del Atlántico Norte, sorteando icebergs y enfrentando vientos huracanados», respondió Terry con un tono que denotaba respeto por la fuerza de la naturaleza. «Otras han recorrido las cálidas y a veces traicioneras aguas del Pacífico, lidiando con tifones y corrientes impredecibles. Cada océano presenta sus propios desafíos, señora Elroy, y cada travesía es una lección en sí misma». La anciana parecía deleitarse con cada detalle, asintiendo con la cabeza y emitiendo pequeños murmullos de comprensión. Albert, observando la escena desde el rincón de la chimenea, sonreía discretamente. Era evidente que Terry había cautivado a su tía, una hazaña nada despreciable. El ambiente en el salón era relajado y cordial. La tensión inicial que siempre acompañaba a estos encuentros formales se había disipado por completo. Sin embargo, en un instante imperceptible, la atención de Terry se desvió. Mientras hablaba sobre las rutas comerciales a través del Índico y la influencia de los vientos alisios,
Un sonido suave pero inconfundible llegó desde el vestíbulo. Una risa melodiosa y juvenil que, aunque breve, llegó hasta él. Instintivamente volvió la cabeza hacia las puertas de caoba y sus ojos azules buscaron el origen de aquel sonido inesperado. Una sonrisa espontánea le curvó los labios. La alegría vibrante que emanaba de aquella risa, aún sin conocer a quien la emitía, le pareció encantadora, auténtica. Era una melodía fresca y vivaz que, por alguna extraña razón, le trajo a la mente imágenes de campos florecidos y días soleados. Por un momento olvidó las palabras que estaba pronunciando, absorto en la belleza efímera de aquel sonido. De repente, las puertas se abrieron lentamente, revelando a su dueña en el umbral. La luz del vestíbulo enmarcaba su silueta, y al avanzar unos pasos, Terry pudo verla con claridad. El vestido verde agua resaltaba el brillo esmeralda de sus ojos, y el ligero rubor de sus mejillas le daba un aire de frescura natural. Su cabello rubio, recogido de forma sencilla pero elegante, enmarcaba un rostro lleno de vida y una sonrisa ligeramente nerviosa que no hacía sino aumentar su encanto. Terry se quedó petrificado. El impacto, tan inesperado como certero, lo dejó sin aliento. La imagen de aquella joven, radiante y llena de vitalidad, lo deslumbró. Se le secó la garganta olvidando por completo el hilo de la conversación y la presencia de la tía abuela y Albert. Contemplándola, sintió una punzada de asombro, casi de irrealidad. Fue como si una ráfaga de aire fresco hubiera irrumpido en el salón, disipando toda solemnidad. Por un instante, la difícil situación de los astilleros Granchester, las largas noches en vela revisando balances y buscando inversores, se desvanecieron en su mente. Incluso el alivio de haber conseguido recientemente el apoyo financiero de nuevos socios, aun cuando no era suficiente para salvar de la quiebra a los astilleros, palideció ante la intensidad de aquella primera impresión. Sacudió ligeramente la cabeza, intentando recuperar la compostura. Basta, se reprendió mentalmente. Por el amor de Dios, apenas es una niña, se dijo un tanto avergonzado por su reacción. Él, acostumbrado a tratar con mujeres de la alta sociedad, sofisticadas y mundanas, no comprendía la fuerza de aquella reacción. Había conocido la elegancia, la belleza estudiada, la inteligencia aguda en innumerables ocasiones. No obstante, la frescura y la naturalidad que irradiaba aquella joven lo habían tomado por sorpresa, desarmándolo por completo. Y lo cierto era que algo en ella le resultaba irremediablemente atrayente, un halo de inocencia que contrastaba con la hipocresía del mundo en el que se movía. Mientras tanto, Albert observaba la escena con una ceja arqueada y una sonrisa divertida danzando en sus labios. Conocía la templanza y el autocontrol de Terry. En los últimos meses habían forjado una sólida amistad basada en el respeto mutuo y la camaradería. Creía conocer a Terry lo suficiente bien como para entender que no era propio de él dejarse llevar por sus emociones tan fácilmente. Conocía sobradamente su capacidad para mantener la compostura en las situaciones más complejas, y verlo así, claramente impresionado, resultaba cuando menos sorprendente.
La tía abuela Elroy, aparentemente ajena a la tensión que se había generado en el ambiente, continuaba con su interrogatorio, pero Terry apenas podía concentrarse en sus palabras. Su mirada volvía una y otra vez a esa muchacha, como si fuera un imán imposible de resistir, mientras intentaba mantener la compostura y recordarse a sí mismo que debía comportarse como el caballero que era. Candice se sintió momentáneamente desorientada, como si hubiese entrado en la escena de una película y no supiera su papel. Parpadeó, intentando enfocar la mirada y asimilar la presencia imponente del hombre que ocupaba el centro del salón. Se percató de que su boca estaba ligeramente abierta y se apresuró a cerrarla en un movimiento casi imperceptible. Sus ojos, sin embargo, parecían tener voluntad propia y seguían recorriendo la figura de Terrence Granchester con descaro. Era alto, mucho más alto de lo que había imaginado, con unos hombros anchos que llenaban a la perfección su americana negra. Bajo la impecable camisa blanca se adivinaba un cuerpo fuerte y musculado, y sus ojos eran de un azul verdoso profundo e intenso, como el océano en calma del que momentos antes hablaba. La ligera barba que ensombrecía su mandíbula le confería un aire peligrosamente atractivo, casi rebelde, que contrastaba con su elegante atuendo. La joven se reprendió mentalmente al darse cuenta de la minuciosa exploración a la que le estaba sometiendo. ¿Se habrían percatado los demás de su exhaustivo escrutinio? ¿Y él? Un intenso rubor coloreó sus mejillas, mortificada porque así fuera. Es muy mayor, debe tener al menos 30 años, se dijo, como si esas fueran las palabras mágicas que bastaran para hacerle recuperar el comportamiento propio de una señorita. Pero de pronto, el hermoso rostro de Anthony se coló sin permiso en sus pensamientos, avivando un sentimiento de culpa por permitirse admirar de esa manera al señor Granchester. Pero ni siquiera el recuerdo del joven, al que amaba profundamente, la evitó reconocer que el hombre perfecto era además el hombre más apuesto que había visto en toda su vida. El intencionado carraspeo de Albert la devolvió a la realidad. «Deja que te presente a mi hija Terry», dijo luego, haciendo un gesto hacia ella para que se acercara. Terry apartó la mirada de la muchacha y volvió la cabeza bruscamente hacia Albert. ¿Tu hija?, preguntó confundido. ¿Bromeas? No tienes edad suficiente para ser su padre. Candy es adoptada, intervino Elroy, antes de que Albert tuviese tiempo para aclarar la situación. Mi sobrino nieto se convirtió en el padre adoptivo de esta muchacha cuando apenas pasaba de los 20 años. Vaya, amigo mío, creo que olvidaste mencionar ese pequeño detalle en nuestras largas conversaciones. Esperaba encontrar a una mocosa de 7 u 8 años, señaló Terry, arqueando una de sus oscuras cejas. Albert se encogió de hombros. Candy es mi hija, sin más. No suelo dar más explicaciones. Cuando, acto seguido, Albert los presentó formalmente, Candy extendió la mano esperando el habitual beso protocolario. Pero Terry la sorprendió. Sus manos, grandes y cálidas, atraparon la suya y con un leve tirón la atrajo hacia él. En lugar del esperado beso en el dorso de la mano, sus labios le rozaron la mejilla. Es un placer conocerte por fin, señorita Arley, murmuró cerca de su oído. Un estremecimiento la recorrió, una sensación extraña y desconocida. La joven recurrió a su innata locuacidad para
mostrar una tranquilidad que estaba muy lejos de sentir. El placer es mío. Por fin conozco al hombre perfecto del que tanto he oído hablar, respondió con desparpajo. La sonrisa de Terry se ensanchó y sus ojos azules brillaron con algo que ella no supo identificar. Luego, como una sombra, cruzando en un día soleado, la expresión del hombre cambió. El rostro de Susana parpadeó en su mente con dolorosa claridad. Lo decidió justo en ese momento. Lamentaba tener que hacerlo y la sola idea le provocaba un profundo pesar. Pero sabía que era su única opción.